Pero ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, porque estamos en esta etapa del año en donde este horario que hace un tiempo ya era de noche profunda, hoy todavía es un atardecer hermoso, por lo menos aquí desde la zona norte donde estoy, en Buenos Aires, no sé dónde estarás vos, pero nos está tocando un clima fantástico con 18 grados y con una hermosa primavera que nos prepara para el verano, ¿no? Es interesante. Y hoy vamos a hablar de procesos y en la vida todos son procesos. A la gente le cuesta bastante poder vivir el proceso porque el proceso muchas veces no es cómodo, ¿no? Aquellos que tenemos ya unos años y que hemos vivido varios atardeceres, nos hemos encontrado con que el proceso de conocer a una pareja, el proceso del estudio, el proceso de ser padre de la edad de un niño chiquito, de un adolescente, de cuando ya se va de la casa, cuando ya sos abuelo, como es el caso nuestro con Cecilia, son procesos totalmente distintos. Pero ¿qué es en definitiva eso? Si no es algo que te va preparando para poder ser mejor, de acuerdo al ángulo y de acuerdo a la situación en donde vos estés parado. Por eso, en esta etapa del año donde estamos viviendo ya casi al final del año, ¿no? Cuando querramos acordarnos, ya estamos ahí brindando para las fiestas, pasa rápido la vida, es importante identificar los procesos que nos tocan vivir. Cuando con el equipo decidimos, bajo la dirección de Daniel, que en este tiempo él nos habló semanas pasadas. La semana pasada tuvimos feriado, pero en el otro lunes él había hablado sobre las rutinas y hábitos que uno tiene que tener en cuenta para lograr éxito. Se nos ocurrió poner esto, ¿no? Bueno, ok, perfecto, pero ¿cómo adquiero un nuevo hábito? ¿Cómo hago una nueva rutina cuando yo estoy acostumbrado a hacerlo de una manera y de pronto descubro que tengo que hacerlo de otra? Te pasará en tu trabajo, te pasará en tu actividad social, te pasará aún en tu familia, ¿no? Aún en tu actividad dentro de la iglesia. Y vaya si tuvimos un ejemplo el año pasado con la pandemia de entender que todo lo que nosotros pensábamos hacer, nuestros calendarios, nuestros objetivos del 2020, quedaron guardados, porque a partir de marzo nos llevaron a un aislamiento y esto cambió mucho de nuestra vida. Y hubo un proceso en sí mismo dentro de ese año pasado, ¿no? Algunos la pasaron bien, otros no la pasaron tan bien. Algunas personas ya no están con nosotros, algunos se contagiaron, otros no se contagiaron. Pero de alguna manera, en este tiempo de nuestra vida, necesitamos entender cómo vivo un proceso para poder crecer. Y a la gente, en definitiva, no nos gusta pasar por esa etapa del proceso, porque esa etapa del proceso tiene que ver con aprender, y aprender tiene que ver con desaprender lo que ya estaba acostumbrado a hacer. Y normalmente, no sé vos, pero yo soy de acomodarme, una vez que logré una situación, acomodarme ahí, lo que se llama la zona de confort, y automáticamente viene un cambio rotundo como el que contaba que pasó, o algo que me impactó tanto y que me hace pensar que tengo que ir hacia eso, pero para lograr ese nuevo objetivo tengo que dejar otros previamente fijados. Y ese es el proceso. Y en el proceso es donde se crece. A veces fijamos nuestra meta y nuestro objetivo en la meta y nos perdemos el hecho de poder estar caminando cada día, en donde cada día voy aprendiendo cosas nuevas. Y cuando miro para atrás digo, bueno, ya pasé este tiempo y este tiempo me hizo estar hoy en una mejor situación. Y de eso se trata un poco lo que venimos charlando en todo este tiempo en la escuela. Hoy vamos a hacer así. Vamos a estar repasando un poquitito lo que Daniel nos contó como trampolín a lo que quiero hablar con ustedes, que este es el proceso del liderazgo, ¿no? Y no quiero enfocarlo desde el punto de vista del liderazgo formal, del hecho de decir, bueno, vos sos encargado de un grupo, estás a cargo de una sección de tu oficina, en tu familia sos el líder, no te voy a dar herramientas, no voy a compartir con vos vivencias que tengan que ver cómo llevar el liderazgo adelante, porque hay muchísimos libros sobre eso. Si bien hemos basado parte del título en el libro famoso de John Maxwell, Las 21 leyes para el liderazgo, entre ellas está la ley del proceso, cómo es el proceso para llegar a ser un líder formal.
lo podés encontrar en cualquier librería, es un libro muy recomendable. Traté, junto con el equipo, de pensar en el proceso para poder llegar a liderar a otros. Primero tengo que recapacitar y pensar cómo está mi vida, cómo estoy liderando mi vida, ¿no? Porque coincidirás conmigo que no puedo enseñar, no puedo dar, no puedo agregar a nadie nada si yo primero no lo pasé. Y es la primera experiencia que tiene que tener toda persona responsable de un grupo o responsable de una actividad llamada liderazgo. Y en eso está muy bueno el pasar por esa experiencia, porque creo que cuando la persona más entiende el camino que está caminando, cuando le toca llegar a otros a través de una tarea de liderazgo, se van a dar cuenta de que se ponen en el lugar de la persona, y es lo que se llama empatía, ¿no? Y podemos emparentarla con lo que Dios hizo con nosotros. Se hizo hombre para entendernos, para vivir, para que no haya ningún tipo de excusas frente al acusador, y vivir en carne propia lo que el hombre tenía que pasar por decisión propia y enfrentar el juicio del cual, como dice el apóstol Pablo, estábamos todos destituidos y estábamos separados de la presencia de Dios, y sobre nosotros venía un juicio que era mortal. Ahora, ese lugar que muchas veces no nos ponemos a pensar, que tomó Dios en lugar tuyo, en lugar mío, lo hizo para poder experimentar lo que nosotros vivimos. Entonces, ponete en la situación de que querés llegar a un lugar, porque eso te va a permitir el día de mañana influenciar en ciertas personas, que puede ser, te vuelvo a repetir, de tu actividad laboral o aún de tu familia. Si sos un joven que está en este tiempo teniendo un noviazgo y estás queriendo formar una pareja, el día de mañana tendrás una familia y el día de mañana vendrán los hijos, vas a tener una posición de influencia, vas a tener una posición de liderazgo, y en esa posición de liderazgo, cuanto menos el hecho de decir, he pasado por esto y entiendo lo que te está pasando a vos. Eso me pasó a mí como hijo, y después lo transferí como padre. Así que hoy vamos a hacer así. Voy a compartir con ustedes algunos conceptos, voy a situarme en lo que escribí, que va a ser quizá la primera vez que voy a dar una charla totalmente leída, así que discúlpenme si la acentuación no es la correcta, si no es como uno habla espontáneamente, pero preferí hacerlo así para redimir el tiempo, para que el tiempo pueda llegar a ser bien corto y tener una sorpresa con ustedes, porque yo sé que a ustedes lo que les gusta son las conclusiones charladas, ¿no? Entonces he invitado a una persona muy especial en este tiempo de la vida de mi familia, y esta persona me va a ayudar a reflexionar y me va a agregarle valor a lo que estoy compartiendo contigo, y seguramente vamos a sacar conclusiones muy buenas. El objetivo es que vos puedas hoy irte de esta clase, sea que la estás viendo en vivo o sea que la estás viendo en video, que te ayude a tomar decisiones que encaminen tu vida hacia tu verdadero propósito. Así que te invito a que ya arranquemos. Voy a hacer lo que nunca hago también, de mirar el chat. Voy a estar mirando y ahí veo los saludos de todos. Hola, Caro, gracias por los saludos. Ahí está también Isabel saludando. Y ya siendo 7:15, vamos a lo nuestro. Muy bien, Daniel nos habló estas últimas semanas acerca de algunas de las rutinas y hábitos para lograr el éxito. Entre ellas estaba la constancia, que era sostener el desarrollo. Y la rutina, que él la definió como la repetición hasta que se hace natural en nosotros. Y mencionó 10 beneficios que producen la rutina saludable para lograr nuestro objetivo. Ahí tenés el video colgado en nuestro espacio, así que te recomiendo que lo veas porque es muy, muy enriquecedor. A lo largo del año hemos visto distintos temas que hicieron hincapié en el crecimiento personal. Nos propusimos como equipo hablar de los talentos, cómo ser mejores, cómo triunfar en lo laboral, el manejo de nuestras finanzas, cómo lograr una mentalidad de abundancia, etc. Y hemos visto que no podemos separar nuestro camino de crecimiento si no comprendemos, somos realmente conscientes que nuestros modelos de apreciar la realidad afectan en forma directa nuestros resultados. Porque lo cierto es que nuestros modelos de aprendizaje y las creencias que están asociadas a esos modelos afectan las distintas áreas de nuestra vida.
Déjemelo ponerlo de esta forma. La manera en que yo me relaciono, la manera de ver mis relaciones, la manera de ver la fe, las finanzas que encaro, tienen una forma que va a estar relacionada con la creencia que yo tengo sobre eso. Voy a pensar cómo manejar mi dinero, cómo manejar mis finanzas, cómo manejar mi tiempo libre en base a un poco la cultura, en base a lo que he aprendido, en base a lo que me han enseñado. Y quizás entonces, para una persona que la actividad es un poco lo que genera el verdadero espacio en su vida, pasarse una tarde mirando el cielo y caminando y charlando quizás sea una pérdida de tiempo. Y para otros forma parte de edificar una vida saludable, porque eso le hace bien a su salud, desengancharse y no estar concentrada profundamente y pendiente continuamente de su trabajo, de su actividad. Cuando nos desarrollamos personalmente, cambia nuestra posición de observadores. Esto es fundamental entenderlo. Cuando yo crezco, cuando me entero de cosas nuevas, me doy cuenta de que no todo era como yo pensaba, cambia mi posición de observador, mi posición de ver esa situación. Y esto lo vemos a diario en nuestra actividad y en nuestras relaciones. Cuando empecé a crecer, empecé a darme cuenta que quizás ese tipo de relaciones no edificaban mi vida, ese tipo de material no era el que me convenía, ese tipo de comidas no eran las que me hacían bien a mi salud, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a cambiar, veo otras realidades, que es un poco lo que estaba diciéndote, que antes no tenía en cuenta. Y esto es totalmente normal. Se expande mi mente, nuevas ideas y sueños aparecen, resucitan otros que tenía guardados. Un nuevo entorno aparece, material, personas, oportunidades se amontonan en la puerta de mi vida como encargos que pedí vía internet, ¿no? Lo que hoy se utiliza mucho. No sé si en tu casa, pero en la mía llegan muchas veces paquetes que compramos por internet, porque hoy en día está esa posibilidad. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando rápidamente empezamos a darnos cuenta de que hay material que edifica nuestra vida, dejo de hacer otras cosas en pos de este proceso de crecimiento, me doy cuenta que delante mío tengo oportunidades de crecimiento impresionante. Y como dice la frase siempre Daniel González, que me gusta repetir, vamos a salir de esta nueva época que nos toca vivir entrenados o entretenidos. Hay una nueva percepción de nuestra vida, hay otros gustos. Empiezo a darme cuenta que todo lo que creía y en parte hacía cobra otro sentido. De esto se trata crecer. Y no importa en el tiempo que lo hagas, lo valioso es que esto te esté pasando. Que como dice Salomón en la escritura, ahí en los proverbios, puedas atar a la sabiduría a tu cuello y escribirlas en tu corazón para que halles buena opinión entre los que te rodean. Y como hoy vamos a tocar el tema del liderazgo, quizás no en el plano dirigencial, como les dije recién, sino el de las relaciones diarias, en entender que primero mi foco debe estar puesto en mí, en haber ganado esas batallas de áreas de mi vida para poder llevar el testimonio a otros, para poder contarles a otros cómo evitar esas situaciones. Porque liderarme primero es importante porque de otra manera no puedo liderar a otros. Hoy quiero hablarte puntualmente de cómo ser un líder. Y en esto quiero comenzar haciéndote estas preguntas. ¿Cómo te ves en este tiempo? ¿Cómo crees que te ven los demás? ¿Cómo crees que Dios te ve? Porque la forma de vernos tiene consecuencia directa en nuestra manera de actuar. Si yo tengo una visión sobre mí, un concepto de mí disminuido, ¿qué voy a esperar que piense que los demás ven de mí? ¿Cómo voy a pretender soñar con poder conducir, coordinar un grupo, un proyecto, si yo no me veo en condiciones de poder avanzar 2 pasos en mi vida? Si bien no voy a profundizar en esto y porque ya lo hemos visto, es importante tenerlo en cuenta porque para verte como líder, primero quiero darte la buena noticia de que hay un proceso que lleva su tiempo hasta que sos consciente de que estás preparado para poder. Me encanta decirle a la gente que todo lleva su tiempo, porque continuamente estamos en medio de una conducta y una cultura que tiene que ver con lo inmediato, con lo ya, ¿no es cierto? Entonces, pedido ya, el microondas,
que me da la posibilidad de calentar ya la comida. Y todo eso va generando una cultura, una manera de ver mi realidad totalmente distinta, entender que hay situaciones en mi vida que no tienen que ver con calentar una comida o con esperar el pedido que realicé, sino que tienen que ver con cambios de conducta, con considerar cómo me educaron, cómo me formaron, en la familia que estuve, en el colegio que estuve, del barrio del cual soy oriundo, al club que fui, a la iglesia que participé, porque cada uno de esos lugares fueron haciendo una cultura en mí, fueron impregnándome de eso, y quieras o no vas teniendo un modelo de ver la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos ante situaciones tan importantes como el decir, bueno, yo estoy dispuesto a avanzar en mi vida, me gustaría trascender en otros, me gustaría compartir lo que yo tengo, lo que he vivido con otros, primero tengo que entender que el otro tiene que estar preparado a entender que es un proceso, no es instantáneo, no es algo ya. Así que todo proceso comienza con una decisión. Y hoy quiero que vos decidas considerar esto y que me acompañes en este viaje de cómo poder liderarte para después poder liderar y que lo vivas como un proceso. Y cuando yo menciono esto a los grupos que capacito, siempre me gusta decirles que vivan el proceso, que lo disfruten, ¿no? A veces es medio como antagónico decir disfrutar algo que no nos gusta o que es, porque en toda situación de la vida hay cosas positivas y cosas negativas, cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan. Pero es necesario tomarse las cosas con tranquilidad, de saber que así como un bebé nace en 9 meses, se va creciendo en el vientre de su madre hasta dar a luz, y después hay todo un proceso de crecimiento y vos ves que un bebito que tenía 55 centímetros hoy es un hombre de casi 2 metros. Entonces, ¿cómo pudo pasar eso? Hay todo un proceso en el medio. Nada es instantáneo, y en esto la naturaleza es muy sabia y a veces vivimos contra eso, ¿no? Y entonces nos frustramos porque las cosas no salen al tiempo que nosotros pensamos. Quiero darte la buena noticia y quiero decirte, disfrutá el tiempo que estés pasando, por más que sea un tiempo de valle de sombra, ¿no? Negativo, porque eso va a hacerte mejor persona, sin dudas. Sin dudas, toda situación en la vida nos ayuda a mejorar, porque habrá otras personas a las cuales vas a llegar con tu experiencia y eso le va a enriquecer y le va a agregar valor a ellos en el camino que también ellos tienen que caminar. Así que, en primer lugar, me gustaría compartirte esto de que el liderazgo empieza por liderarme. O sea, yo no puedo pretender liderar a otros si primero no lidero mi propia vida. Y como todo en esa vida, los cambios empiezan desde adentro hacia afuera. Empiezan evaluando mis hábitos, que son producto de una manera de ver y de actuar el tipo de vida que llevo. Mis modales, la forma de cómo me relaciono, mis objetivos, mis conversaciones, qué tipo de conversaciones tengo, mis relaciones. Dice John Maxwell que las relaciones muestran un poco el carácter y la calidad de la persona. Mis consumos, ¿qué es lo que consumo? O sea, ¿qué es tanto lo que leo, lo que veo, lo que escucho, lo que ingiero, ¿no? Mi figura, mi estado de salud. Si yo considero eso también como parte de un cambio que tengo que realizar en mi vida. Porque el liderazgo es un tiempo bien invertido y estamos acostumbrados en esta cultura de todo ya, de lo rápido, a veces creer que el crecimiento es instantáneo, como decía hace un rato. Y me encanta cuando yo, que me dedico a esa actividad, cuando la gente piensa que se puede hacer rico de la noche a la mañana, ¿no? Y piensa que un golpe de suerte, una buena inversión puntual lo va a hacer rico para toda la vida. Y está probado que la persona en el tiempo puede lograr tener una riqueza si lo hace constantemente, periódicamente, consecutivamente, aún esperando los momentos positivos y negativos que los mercados tienen, porque en el tiempo siempre se crece. En segundo lugar, quería compartirte que también el liderazgo es conocer mi propósito. Esto ya lo vimos en la Escuela de Desarrollo Personal, pero vamos a repasar algunos puntos y otros que he ido aprendiendo en estos tiempos. Es como que
es un refresco, ¿no? Cuando estás en el camino de aprendizaje, continuamente adquirís y sumás cosas a tu propia mochila. No sé ustedes, pero a mí me agrada, me llena el poder seguir creciendo, aprendiendo, poniendo nuevas cosas en mi mochila, como decía recién, vivir por encima del promedio al que quizás todos te quieran poner, ¿no? Y continuamente estar llamado a superarte. Conocer mi propósito es esencial para el tipo de vida que quiero llevar. Y no solo es conocerlo, sino también vivirlo cada día, para que cada día en tu vida tenga sentido. Y no hablo de activismo, no hablo de tener la agenda llena, sino del tipo de agenda que esté en paz conmigo, ¿no? Y no comparativamente con agendas de otros, como modelo, ¿no? Esa es la agenda que debería tener un líder, sino con la que vos estés en paz, con la que vos estás agradado, ¿no? Que vos mismo dijiste, bueno, estas son las prioridades para mi vida, que pueden ser prioridades de todo tipo. Puedo poner el cuidado de mi vida, entonces hago una parte de mi agenda está ocupada en hacer deporte, otra tiene que ver con las relaciones, otra tiene que ver con mi vida familiar, otra tiene que ver con mi vida espiritual, otra tiene que ver con mi vida de crecimiento y otra tiene, por supuesto, que ver, y la mayoría y la mayor parte de nuestra agenda tiene que ver con nuestra actividad laboral, ¿no? Porque de eso se trata. Trabajamos, hacemos carpas para poder financiar nuestro ministerio, nuestro propósito, nuestro llamado. El problema son los prejuicios que muchas veces tenemos y la agenda de una persona refleja quién es. Continuamente me encuentro con personas que se quejan del tipo de vida que llevan, porque es súper activa, ay, no sabes, estoy, y hacen de su agenda llena como que eso les da importancia, ¿no? Y yo muchas veces digo, yo no quisiera tener tu vida, yo me bajo de ese colectivo. Quizás postergue situación económica, posición económica, porque la paz mía con mi agenda tiene que ver con estas cosas que yo definí de hace ya un tiempo. Y no significa que es mejor o peor, significa que es distinto. Por eso, toma nota de esto. Lo que vos hayas decidido, lo que te traiga paz a tu corazón, a tu mente, lo que esté alineado con lo que Dios quiere para vos, es lo que en definitiva te va a enriquecer. Si vas a tener más dinero o menos dinero, es una cuestión aleatoria. Tendrás que ponerle más carga laboral, etc. Pero la agenda en este tiempo está llamada a poder ser ocupada en todas las áreas de nuestra vida, que contemplen todas las áreas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo está tu actividad familiar? ¿Cómo está tu actividad con tus amigos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu cuidado personal? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu crecimiento, a poder leer, a poder ver videos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esparcimiento? Porque también es importante. ¿Qué calidad de ocio tenés? ¿No? Y eso es lo que te tiene que poner en paz con vos, porque forma parte de este proceso también. Porque en este proceso de revisión vos te vas a dar cuenta que hay cosas que vas a dejar o vas a agregar en pos del objetivo que te has planteado. En mi caso, tardé demasiado en hacer que la pasión y los dones... No, perdón, primero quería hablarles de esto. La clave es que descubras, que vivas en tu propósito cada día y al máximo posible. Por eso volvemos a este punto que tocamos allá hace ya un tiempo, cuando hablábamos de propósito y del camino al éxito, etc. Fundamental entender para qué estoy, por qué estoy, a qué estoy llamado a cubrir, a hacer, a efectuar. En mi caso yo tardé bastante en hacer que la pasión y los dones, que son dos formas de descubrir tu propósito, lo que te apasiona y lo que Dios ha puesto en ti como herramienta, como habilidad para poder llegar a desarrollar tu propósito. Estos dos elementos funcionaran a pleno en mi vida. En parte por el entorno, ¿no? Y yo cuando escribía esto me ponía a pensar, y no por el tipo de entorno que tuve, sino porque yo le entregué eso al entorno. O sea, el entorno decidía una cosa, definía algo, ponía las pautas, y yo compré, y yo dije sí.
y por eso le entregué esa potestad de dictarme qué estaba correcto que hiciera. Y cuando vos haces eso, todo tu ser, que está destinado a ser una fuente de inspiración, quizás a otros, para edificación de otros, brinda pequeños chorros de voz que son esporádicos, según la ocasión. En lugar de empapar a los demás, en lugar de mojarlos, de inundarlos a los demás, apenas los terminás rociando. Llega un momento en donde vos te das cuenta cuál es tu verdadero propósito, te encaminás, y en esto quiero decirte, porque te lo estoy contando desde lo testimonial, no importa la edad, siempre hay un buen momento para arrancar y decidirte a cumplir a pleno el propósito, sin importar lo que dice el entorno. Tener certeza, convencimiento, seguridad de lo que haces, porque el creador, el dador de esos sueños que tenés en tu corazón, así lo dispuso desde antes que nacieras. Es lo más importante que puedas descubrir en este tiempo. Así que te aliento a que busques eso, que te alinees con Dios, que entiendas lo que Él puso para vos, porque si lo hizo fue para edificarte, pero para edificar a otros. Así como hay dos grandes momentos en nuestra vida, dice John Maxwell, el nacer y el descubrir por qué nacemos, es empezar a activar, a vivirlo, a hacerlo con intención, y esto comienza hoy. Accionalo a partir de hoy. No lo postergues más. No suspendas esas situaciones que en este tiempo están tocando a tu corazón, latiendo fuerte, cuando esa pasión a veces no la podés contener y te estás reprimiendo por el que dirán o por lo que otros están pensando, etcétera, etcétera. Dale para adelante. Cumplí el propósito para el cual fuiste llamado. Por eso, abrí tu valija y llenala con cosas que te permitan ser ese líder que muchos están esperando en los distintos escenarios en los que te moves. Hay escenarios que a diario te estás moviendo y hay personas que están esperando que vos te manifiestes con toda tu calidad y tu poder. Te ayudo en algunas cosas, fíjate. Y empezá por preguntarte esto. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué hago bien? ¿Qué me entusiasma hacer? ¿Qué es lo que me llama, me late el corazón de una manera fuerte cuando yo me pongo a hacerlo? Porque por ahí puede estar el propósito para el cual fuiste formado. Porque acordate que cuando encontrás tu propósito, vas a encontrar tu porqué en la vida. Cuando encontraste tu propósito, vas a encontrar el por qué estás en la vida caminando entre nosotros. Cuando descubrís tu propósito, te permite estar enfocado. Aprendés a decir que no a esas situaciones, a esas invitaciones que van a distraerte de ese propósito que vos estás queriendo enderezar, afinar, darle con todo. Entonces comenzás a considerar que hay entornos que restan, te rodeás de los que suman, los que te agregan valor y colaboran en tu camino. Porque muchas veces, aún las personas de tu entorno más íntimo, por temor, por desconocimiento, pueden llegar a ser un obstáculo para vos. Recordá el momento en donde Jesús les expresa a los discípulos, me encanta esa parte, donde les dice, le está hablando parte de su plan, cómo va a finalizar su plan. Y los discípulos, que seguramente lo dijeron con el corazón realmente de decir, ¿cómo vas a decir eso? Le dicen, no, Señor, no sea tal cosa para vos. O sea, no. Y lo que estaba contando Jesús tenía que ver con el objetivo para el cual había venido. Cuando vos tenés intención en salirte de tu trabajo formal, salarial, y dedicarte a tu emprendimiento, al emprendimiento independiente, a poder ser vos jefe de vos mismo, a poder ir hacia la independencia financiera, te vas a encontrar con mucha gente que te va a hacer ver la parte negativa, y muchas veces no lo hacen por maldad,
sino que lo hacen realmente porque te quieren, te aprecian, pero como no manejan esos parámetros, el desconocimiento les hace decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a perder la seguridad del sueldo en estos tiempos, con tanto inconveniente que hay, mirá, con este país tan indeciso, ¿cómo te vas? Y a veces opacan, nublan, le generan ruido a todo eso que está cantando en tu corazón. Porque todo lo que vale en la vida siempre es cuesta arriba. Escucha esto, todo lo que vale en la vida siempre va cuesta arriba. No hay nada fácil. Y esto también es contra natura, porque vivimos en medio de una sociedad en donde la meritocracia no es bien vista, donde es más fácil trabajar menos que esforzarte. Y nosotros estamos llamados a otro tipo de vida, estamos llamados a vivir una vida plena como corresponde. Y en eso también somos faros en medio de esta sociedad que nos rodea. Pero entendé esto, en el mundo vas a tener problemas. No es una palabra mía, es una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Y forma parte de las promesas, pero muchas veces las olvidamos. Caminar hacia la cima, donde está tu propósito, no es un camino fácil. Porque Jesús lo decía él mismo, ¿no? Cada día toma tu cruz. Es ir contra la cultura fácil, de resultados rápidos, de bajos costos. Y es imposible, acordate de esto, hacerte rico en un día. O como dice Joan Manuel Serrat en esa canción tan famosa, no esperes golpes de suerte, porque vas a vivir a su merced. El tipo de combustible que haga funcionar tu vida diariamente es la pasión, ese deseo ardiente que te permitirá perseverar ante los obstáculos que seguramente se van a interponer en tu camino a esa cima tan buscada. Y esto es interesante, anótalo. La altura de la cima que visualices va a estar determinada por los dones que tengas. Eso te va a dar coherencia. Eso te va a hacer vivir en la realidad. Entonces no vas a soñar, a esperar cosas más allá de lo que vos puedas realizar. Así como Dios ha prometido no ponerte en pruebas más allá de las que puedas soportar, no estás llamado a subir cimas más altas de lo que tus propios dones te permitan subir. Entonces, en este proceso que es conocerme, redescubrirme, entender el porqué y el para qué de mi vida, crezco, me desarrollo y entiendo que puedo ser bueno todos los días en lugar de a veces. Porque a diario me enfoco que no estoy aquí solo para desarrollarme y ser un buen yo, sino que hay otras personas a las cuales yo le puedo hacer y ayudarlos a desarrollar. No es ser un buen yo solamente, sino crecer para poder darle a otros la posibilidad también de que crezcan. Y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta que sí estamos para liderar. Porque, ¿qué es un líder sino un instrumento que influye a que otros se desarrollen agregándoles valor? ¿Qué es un líder si no es el que se considera la persona que puede influir a que crezcan las otras personas, a que su meta, su objetivo sea que se desarrollen y sean cada vez mejores? Ojo, porque los modelos de liderazgo a los cuales estamos acostumbrados a ver en el mundo de la política, aún en el mundo del deporte, en la vida social y aún en algunos ámbitos religiosos, tienen que ver con edificar el pedestal, la posición del líder. Pero eso no es lo que decía Jesús. Mas no será así entre ustedes, decía, sino que el que quiera ser mayor debe ser menor entre ustedes. Porque las naciones se enseñorean unas de otras, dice en su relato, mas no será así entre ustedes. Necesitamos en este tiempo desempolvar el modelo de liderazgo de Jesús. El modelo de ese liderazgo de servicio dispuesto a ponernos la toalla y lavar los pies de las personas que tenemos. Quizás
no sea lo que hoy corresponda culturalmente, pero cuando él lo hacía y lo explicaba, era muy fuerte, porque eso era tarea de los esclavos. Así que él les dice en ese relato de Juan, si yo, que soy su maestro, hago esto, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? Y esto es una ocasión que debo hacer diariamente, por eso es muy importante lo que haces con tu vida a diario. Porque un proceso hacia el liderazgo se construye día a día, no esporádicamente o por momentos de emoción, sino con la determinación y la intencionalidad de querer llegar a ese camino, porque en ese camino voy a descubrir mi verdadero yo. Y en tercer lugar, para terminar, quería también compartirte esto, que es algo que aprendí en este tiempo, ¿no? Si bien lo tenía ahí flotando en mi vida, está muy bueno porque cuando uno aprende algo le pone título a lo que ya más o menos entendía. Y esto es así, agregándole valor a las personas, que sería el tercer punto. Vimos hasta aquí cómo empiezo por liderarme, cómo conocer mi propósito, porque el tercero sería, ¿no? Agregarle valor a las personas. Muchas veces se usan como sinónimos términos relacionados al liderazgo como gerenciar, conducir. Por eso es importante lo que entendamos acerca del liderazgo, porque en base a eso vamos a actuar en consecuencia. Ejemplo, la diferencia que hay entre función y rol. La función es la responsabilidad de la persona en el puesto que ocupa. Y el rol es la particular forma en que cada persona ejerce esa función que le fue establecida, la impronta que le pone, el carácter que le pone. Entonces, vos podés tener la función de ser portero de un lugar, pero el rol que vayas a desarrollar va a ser diferente la manera como vas a recibir la gente, la forma de tratarla, el servicio que vas a poner con ellos va a ser tu propia impronta y ese rol va a ser que la función se enaltezca. De ahí que la misma función puede ser desempeñada desde un rol de liderazgo, de influencia, que de un rol de liderazgo autoritario. Entonces yo puedo tener un rol de liderazgo en lo que hago porque influyo en la gente, porque le pongo mi impronta, mi manera de servir, etcétera, etcétera, o puedo hacerlo de una manera autoritaria, acá se hace así, de esta manera, y en realidad estoy ejerciendo una función, pero con un rol totalmente distinto. La pregunta sería, ¿qué tipo de relación le estoy brindando a las personas en este tiempo? Cuando descubrí el término agregarle valor a las personas, como te decía recién del estudio Más allá del éxito de John Maxwell, completé el concepto que tenía sobre el liderazgo, porque más allá de la forma de llevar adelante el rol, le puso nombre a un concepto que tenía mucho que ver con mi propósito, o sea, llevar valor a la gente, compartir cosas con la gente, que tiene que ver con comunicar, contar, estimular, entusiasmar, recomendar. Continuamente me encanta hacer eso sería como mi pasión, volviendo a lo que te decía hace un rato sobre mi propósito. Entonces, agregarle valor es eso, cuando estoy frente a un grupo, trato de que ese grupo reciba lo mejor y trato de dar lo mejor de mí, lo estoy haciendo desde la tarea, más allá del liderazgo, desde la tarea de la pasión, ejerciendo el don que Dios puso sobre mi vida, que son conceptos que siempre están activos en mis conversaciones o en la manera en cómo me desarrollo y cómo me comunico con la gente. Por eso, en el proceso aprendí a que ese valor tiene que ver con la necesidad del otro y no con la mía, de decir algo para figurar o quedar bien en ese grupo. Fíjate cómo cambia la óptica. Cuando yo estaba quizás en el camino equivocado, lo que hacía era para agregar cosas, para que hablaran bien de mí, cómo quedo. Ahora, cuando estoy en el camino correcto, en donde estoy desarrollando mi propósito, en donde no es una habilidad, sino que es el don, que es esa habilidad espiritual que Dios te da para servir a otros, para edificar a otros, la cosa cambia totalmente. Entonces empiezo a trascender en ellos, empiezo a dejar legado.
las personas empiezan a sentir que eso es algo que les cae como algo necesario a sus vidas y no como una información separada. También aprendí que mis dones potencian mi propósito cuando intencionalmente le agrego valor a otros y lo hago a diario como un ejercicio, una rutina que me ayuda a crecer. Me preocupo, trato de ser consciente cada día que lo que estoy aprendiendo va a ayudar a otros en el momento en que sea preciso. Esto es como cuando pasás por un periodo de prueba, perdiste a tu madre inesperadamente, a tu padre, a tu hermana, a una sobrina, tuviste inconvenientes de infertilidad en tu matrimonio, etcétera, etcétera. Va a llegar la ocasión en donde vas a estar frente a una persona que ha pasado por lo mismo y tu información, tu manera de comunicarte con esa persona va a ser mucho más edificante porque vos pasaste por ese proceso. Cuando sos consciente de eso y cuando te dejas utilizar y te sentís que sos un instrumento y no meramente un informador del suceso. Pregunta, ¿no crees que si diariamente estás enfocado en tu propósito y tomás tus dones y los utilizás en su favor e intencionalmente agregás valor a las personas, tu vida de relación con los demás, ¿no sería mejor? Te lo vuelvo a preguntar. ¿No crees que si a diario estás enfocado en tu propósito y tomás tus dones y los utilizás en su favor e intencionalmente le agregás valor a la gente que te rodea, tu vida de relación con ellos no sería mejor? Pensalo. ¿Por qué ser bueno de vez en cuando uno puede ser a diario bueno, ¿no? ¿Por qué, como decía hace un ratito, tirar ritmos de algo a alguien cuando podés ser una fuente todo el tiempo de inspiración y de alimento a otras personas? Constancia es la clave. Y ahí volvemos al punto que nos enseñaba Daniel la otra semana, ¿no? Constancia, rutina, ser constantes. Intencional es lo que te hace ser constante. Continuamente ponerte en acción, determinándote a seguir ese camino, es lo que te va a hacer constante. Vos decís, mirás para atrás y decís, wow, ya llevo un tiempo y lo que realicé ya es un hábito en mi vida, ya es algo normal. ¿Por qué voy a andar cambiando? Una vez que desarrollamos la disciplina de estar enfocados en llevar valor a los que me rodean, nos estaremos preguntando cosas que el promedio de las personas no piensan y comenzaremos a hacer cosas que las personas promedios no hacen. Comenzaremos a cosechar resultados que esas personas promedios no cosechan. Me encantó esta frase que saqué de un libro últimamente. Una vez que desarrollamos la disciplina de estar enfocados en llevar valor a los que me rodean, nos estaremos preguntando cosas que el promedio de la gente no se preguntan, comenzaremos a hacer cosas en favor de la gente que el promedio de la gente no hace en favor de otras personas y comenzaremos a cosechar resultados que el promedio de las personas no están acostumbradas a cosechar. De esto se trata el proceso, de que sepas que necesitas conocer tu propósito y una vez que lo tenés, es para ejercitarlo agregándole valor a otros. Es el mejor liderazgo. Tenemos que volver a ese liderazgo de servicio, ese liderazgo que edifica al otro a pesar de uno mismo. Y ahora sí, quería terminar esta parte invitando a una persona muy querida en este tiempo de nuestra vida. Y quiero invitar a Carolina Maté Paló. Así se dice, ¿no? Porque así lo aprendimos recién. Carolina, ¿cómo estás? Hola, mi querido amigo. Y hay esa presentación, incluso la primera, alguien que es importante en nuestras vidas. Ahí ya me emocioné, vos ya sabés que soy de lágrima rápida y la verdad es que sí, que fuimos muy intencional los Serrano y los
Contreras Matepalou, no, perdón, los Serrano Colombo y los Contreras Matepalou, Te está, este te está último, escuchando, sabía que ibas a estar conmigo, te está escuchando. No, este disfruto último la amistad que año. ustedes están teniendo en este tiempo, sí, sí, lo disfruto mucho. Y creo que parte de, digamos, de lo importante es esto que dijiste varias veces y que venimos aprendiendo y que venimos ejercitando, que es agregar valor a la vida del otro. Entonces, te escucho para acompañarte, pero te escucho para compartirme, te escucho para ver cómo te puedo dar una mano, para que seas parte de mi vida, ¿no? Sabés que, bueno, también este año con Tony tomamos un curso de unas pocas semanas y nos pudimos conocer un poquito más cuando nuestro profe nos tiraba ahí algunas preguntas. Y yo, Tony ya lo sabe, pero yo no fui criada, sí, por decirlo de alguna manera, para estar buscando agregar valor a las otras personas. Porque, bueno, seguramente a muchos de ustedes le pasa, nuestros papás, la generación anterior, perseguían otras cosas, ¿no? Era muy importante ser muy direccional en cuanto a lo laboral y cualquier cosa que te sacara de ser muy concreto y digamos, muy buscador de lo que te agrega valor a tu vida, que en definitiva estaba relacionado con el dinero, la mayor parte de las veces, todo lo que te distrajera un poquito era una pérdida de tiempo. Cuando no hay nada más lejano que lo que nos da el servicio y estar pensando en el otro en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, ahí me fui un Caro, poquito por las ramas. no, está perfecto. Caro, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo te late Mirá, el corazón mirá, distinto? ahí dijo Laura Rey, no me dan las manos para anotar, y yo te dije, Lauri, a mí tampoco. Y antes de contestarte puntualmente en esto, quiero decirte algo porque quizás a algunos de ustedes que está ahí atrás les pasa lo que me pasó a mí durante mucho tiempo. La palabra propósito para mí era tan grande que era apabullante pensar en eso y Sí, me frustraba tremendamente. sí. Y entonces cuando haces ejercicios de búsqueda intencional y oraba y le decía, papá, vos mostrame cuál es mi propósito. Eh, y no escuchaba un título muy importante, me frustraba muchísimo. Y no fue hasta hace unos pocos años esto que cuando recibí enseñanza de que el propósito está siempre ligado a lo que te mueve el corazón, a ese lugar donde te sentís como pez en el agua, en tu salsa. Y para mí es servicio. Y la palabra liderar también era heavy para mí, ¿no? Porque la palabra liderar, como bien lo dijiste, estaba mal relacionada a mandonear, decir tenés que hacer, O cantidad, corregir. ¿no? Cantidad, Sí, ¿no? sí. Vos fíjate qué Y en un interesante, lugar de Maxwell jerarquía. fíjate que Maxwell él lo confiesa, bueno, aquellos que tenemos posibilidad de tener contacto y charlas, no con él directamente, pero sí a través de escuchar sus videos, él se da cuenta que tuvo que hacer un concepto de revisión sobre el tema del liderazgo. Él en los 80 decía que si vos salías y estabas solo, lo que hiciste fue salir a dar un paseo. Eh, Era la época del liderazgo grande, de multitud, etcétera, etcétera. Y a veces el liderazgo de influencia significa el ejemplo de Jesús, ¿no? Sobre 12 es el día de hoy que seguimos hablando del tema, o sea que debe haber sido muy bueno su liderazgo para llegar hasta aquí, en cualquier lugar de la tierra, conocer el nombre de Jesús. Entonces, a veces no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de influencia que vos le das a otro. Entonces, yo puedo influenciar a 2 o 3 personas que después eso pueden hacer
un desastre, ¿no? En cuanto a cantidad, pero muchas veces, y coincido totalmente con vos, la palabra propósito que venía aparejada a un libro, Vida con propósito, la iglesia con propósito, todo era con propósito, y estábamos ahí, bueno, buscando, y muchas veces, y yo lo confesé recién en lo que contaba, muchas veces le hice caso al entorno, y por hacerle caso al entorno, prestarle atención al entorno, y no tener las herramientas correctas para buscar, como vos dijiste, papá, etcétera, postergás lo que podría, y salían chorritos de influencia, o sea, pero está llamado a ser una fuente que inunde cuando realmente tirás un chorrito, ¿no? Por ese lado creo que pasa, pero cuando vos descubrís lo que realmente te apasiona, creo que por ahí va la cosa. Y confieso que como Totalmente. comunidad, tanto sea la comunidad laboral, la comunidad de la iglesia, la comunidad de un club, la comunidad de un familiar, el grupo de personas que te rodean y que ejercen una cierta influencia sobre tus decisiones, eso está bien, no hagas esto, anda por este lado, lo que hicimos siempre acá es esto, todo esto que hace que vos tengas un modelo de decisión cuando vas a encarar algo, no fomenta la parte positiva, sino que siempre se enfoca en lo negativo, y en esto también hemos errado. Y es algo que tenemos que ser conscientes de esto para erradicarlo de nuestra práctica, ¿no? Sino pensar no en lo que me falta, sino en qué soy bueno. Mira, otro de los cuadraditos de mis notas de recién escuchándote habla de la revisión. Y es algo que no, bueno, algunos de ustedes saben que hace unos días fue mi cumpleaños. El 9 y no 50, como por un posteo raro de Alex, algunos me saludan, está todo bien con los 50, pero me falta un año, gente. No se apuren, no se apuren. No se apuren, no se apuren. Pero sí, como digamos, es algo normal, pasado y seguramente a la mayoría de ustedes, ¿no? El cambio de década o alguna circunstancia que te cambia muchísimo. El cambio de década no suele ¡Wow! Voy a venir tan cumplir liviano, 50. no suele venir tan liviano, aunque no suele venir tan liviano, ¿no? Entonces hace algunos meses y fue a través de una de estas mesas que hemos compartido juntos, me, me, me pegó fuerte esto de la revisión de lo aprendido, ¿no? No con una mirada de se quedaron cortos mis viejos, se quedó corto mi entorno, sino digamos, haciéndome cargo, porque es mucho más sencillo echar la culpa de lo que mal aprendí que lo que hoy, a los 49, todavía no revisaste. Y entonces, una de las cosas que vengo revisando es esto del valor de la influencia, ¿no? Quienes me conocen, a mí, yo soy un poquitito vergonzosa en algunas áreas de mi vida y Alex no. Entonces, como somos tan distintos, hay como mucha compensación a veces, ¿no? Yo cuidando al extremo, no decir nada de más, y eso a mí me cargaba. Y este último tiempo digo, porque cada vez que yo dejo de compartir mi experiencia, dejo de compartir lo que creo que a vos te puede ayudar, dejo de preguntarte intencionalmente, no solo cómo estás para escuchar bien, sino contame un poquito de vos, cada vez que puedo. No solo da gran gozo a mi vida, sino que me ayuda a transformar la mía y a revisar todo esto que quiero revisar. Quiero revisar cómo tratar al otro para tratarlo cada vez mejor, porque al tratarlo cada vez mejor crezco, y al crecer y me voy a dormir con una sonrisa más grande, puedo escuchar la voz de papá con más claridad. Todo lo que queremos viene de la mano del caminar con los otros también, ¿no? El ADN de nuestro padre es eso, es padre, familia. Yo tengo que estar con el otro. Así que
Si hay algunos de ustedes que se está guardando un cachito porque tiene vergüenza como antes yo tenía, o de hablar en público, o de ir directamente y al grano, cuando Dios te manda a decir, che, acércate a hablar con, ahí estaba Sol, ¿no? Acércate a hablar con Sol y preguntarle tal y cual cosa. Y no, pobre, yo la voy a incomodar a Sol. No, y ahí una charla de 10 minutos, conocemos mejor, yo puedo orar por vos y puedo estar pensando qué es lo que necesitas vos para que la próxima vez que yo reciba alguna información que sea para Sol, yo te la pueda dar. Si no, eso no va a ocurrir. Entonces, para eso también tengo que revisar. En mi caso, tengo que revisar un montón, porque esto de que es como que pierdo el tiempo haciendo esto, en vez de ganar, en vez de darme cuenta que las puertas que abre Dios, las abre a través de otros, las abre a través de las relaciones, las abre a través de sentarme a tomar un café, a comer un asado que hace mi amigo Tony, con los que me pone una mesa preciosa cada vez que voy, tiene algo lindo para compartir, que yo sé que estuvo pensando en mí, que estuvo pensando en mi familia y que intencionalmente busca conocerme, ¿no? Así que esas son mis notas de hoy y quería compartir esto porque no siempre, yo siempre fui una persona muy sociable, no siempre busqué compartir todo lo que tengo, de lo que tengo te doy, ¿no? Y siempre andaba mirando en lo que me faltaba. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo fui Sí. criada para ser niña y parece como que 9,50 es un fracaso, o un 7,50 ni te digo. Entonces, sí, mi cabeza tantas veces se va al lugar que me falta, ¿no? Ujú. Y lo que el otro necesita escuchar, por ahí es decir, che, ¿sabés qué? Yo también sufrí ataques de pánico a los 22 años y no tenían mucho sentido, porque no es que había atravesado algo tan duro. Pero entonces te puedo entender un poquito más, mejor, ¿no? Recién hablabas de todas esas situaciones que nos tenemos que encargar de disfrutar de alguna manera, Ujú. incluso los malos momentos que atravesamos, porque es parte de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, entonces, sin lugar a dudas, y volviendo a qué es lo que me mueve, me encanta acompañar gente, me fascina acompañar gente. Es el lugar que me llena de gozo. Muy bien, qué bueno fue separarte en esta etapa de la charla de Alex, ¿no? Porque generalmente todos estamos acostumbrados a escuchar su impronta, que es fantástico escucharlo hablar, pero siempre atrás de un buen hombre hay una gran mujer, dice el dicho. Y yo quería invitarte puntualmente porque sabía que tenías un montón de cosas para compartir también. Y creo que algo que hemos aprendido también en ese cursito que hicimos sobre mentoreo cristiano juntos tiene que ver con el poder confiar en gente al cual nosotros le podamos pedir una devolución, ¿no? Y rendir Uh -huh, cuentas, el estar dispuesto a uh -huh. rendir cuentas, a decir cómo me viste. Mi actividad comercial continuamente me lleva a estar practicando lo que llamamos roleplay, ¿no? Y son cosas, acciones repetitivas, porque vos, mientras más repeticiones, como enseñaba Daniel hace un par de semanas, que se hace rutinario. A veces la gente dice, ¿y no vas a enseñarnos algo más? No, porque esto es así, hay que repetir. O sea, al tenista, vos, ¿qué hace? Iba al frontón, le pega la pelotita. El golfista, ¿qué hace? Y tira pelotas a las 50 yardas, 100 yardas. ¿Qué hace Messi? Tira tiros libres para tratar de que la pelota del palo entre hacia el arco. Es repetición, repetición, repetición. Bueno, muchas veces nosotros carecemos de estas devoluciones de personas, ¿no? Y tienen que ser devoluciones que nos edifiquen, que nos digan la crudeza que muchas veces, porque esto es un ida y vuelta, la persona que te da la devolución tiene que tener la capacidad de decírtelo en la escucha que vos estás dispuesta a tener, pero vos también tenés que cambiar tu posición de escucha, Uh -huh. porque te pueden decir cosas no que te lastimen, sino que te muevan, ¿no?
Entonces, porque en definitiva eso, ¿para qué se hace? Para mejorar. Cuando yo pongo a un chico del equipo a practicar, lo que hago es que cuando esté frente a un cliente haga mejor las cosas y pueda cerrar la operación. Ese es el objetivo. En esto es exactamente lo mismo. Cuando yo te pregunto cómo está esto, cómo te parece que estoy encarando este tema, lo estoy haciendo, pero también no para que me digas bonito, muy lindo, sino que vos me digas, no, mirá, ten en cuenta esto, ojo con lo que dijiste acá, no seas tan categórico, sé más pausado, ¿no? Como más de una vez me han dicho, porque me enciendo y empiezo a hablar, y quizás estoy hablándole a un público del interior, como muchas veces me pasa que doy charlas a gente del interior y bajá 3 cambios, porteñito, ¿no? O sea, porque es una cuestión de saber a quién le estás hablando. Bueno, todo esto tiene que ver con el crecimiento. Y también tiene que haber una cuota en nosotros de no tomarlo a mal. Y lo otro que quería destacar, que también mencionaste, es el tema de focalizarnos en nuestras fortalezas, ¿no? Y no focalizarnos en lo que nos falta. Porque fuimos entrenados por nuestros padres biológicos, por nuestros maestros, por nuestros mayores, por la organización que en ese momento podíamos llegar a estar, etcétera, etcétera, porque en definitiva la sociedad es un poco así, a destacarnos nuestros errores. Qué lástima, che. No te podés sacar un 9. ¿Cuándo vas a estar en la bandera del colegio? ¿Por qué no sos como tu hermana? O sea, esa comparación que continuamente se hace sobre la vida hace que nunca estés satisfecho. Y Esto es que algo que claro, y siempre que hablamos después con nos queda Cecilia, ¿no? incorporado. Después nos queda incorporado como la Y banda no disfrutás porque, estable. ¿sabés cuál es el verbo insignia? ¿Sabés cuál es el verbo insignia? El tiempo, el tiempo podría. Ay, podría. Ay, si hubiera hecho esto. Ay, como que nunca te alcanza. Y hace ya un tiempo que he decidido cortar con eso y es todo un ejercicio porque a veces te encontrás repitiendo eso con tus labios, ¿no? Entonces tenés que volver para atrás y decir, no, esto se hace así. Entonces, creo que una de las cosas que podemos dejar esta noche en claro, más allá de algunos de los puntos que hemos estado compartiendo, porque esto va a tomarlo Gonzalo el lunes que viene en el mismo espacio y él va a profundizar y va más parte práctica, que en eso es un capo, en las dinámicas, etcétera, tiene que ver con el focalizarnos sobre lo que hacemos bien. Focalizarnos en lo que hacemos bien. Y esto que dije, ¿no? Lo hago bien y el otro me da buen feedback y yo voy aprendiendo lo que no, por ahí el área que todavía me falta, pero no es que me considero que siempre estoy corta, que siempre hubiera tenido que dar un poco más. Y entonces me animo a tomar el próximo paso, a abrazar a la próxima persona. Para mí en estos años, vos me decís, programando y yo también estoy en una búsqueda de desprogramarme de lo que no me está sirviendo y sin lugar a dudas, este espacio, escuela de desarrollo personal, no las veces que me ha tocado compartir algo, sino más las veces que incluso he escuchado y después me doy vuelta y charlo con el otro, ha hecho una revolución en mi mente en estos últimos tiempos. Miraba 40 personas y sé que después muchos lo escuchan después. Somos un montón de personas que separamos el tiempo para ser muy intencionales en agregar valor a los otros, ¿no? Y en desarrollarnos. Alguien hace un ratito compartió, creo que se llama Zoila, compartió un versículo que lo anoté acá, gracias Zoila, Proverbios 16, y hablaba de más vale ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Pero para dominarse a uno mismo necesitamos conocernos. Y para conocernos también necesitamos del otro.
porque esto que recién mencionabas, ¿no? Necesito ser bueno conmigo mismo para no ofenderme cuando el otro tiene algo que contarme, tiene algo que decirme, che, me parece que te serviría más tal o cual cosa, porque es la manera de seguir. Cuando fuimos llamados a compartir las buenas nuevas con todas las personas que nos rodean, pensaba en que Dios hubiera podido, o sea, de hecho su pueblo comió maná durante muchísimos años y él hubiera podido seguir en esa, ¿no? Podríamos no tener que trabajar si no fuera un plan muy específico de papá, de que cada uno de nosotros estuviera en muchos lugares, con muchas personas, relacionándonos de distinta manera. Entonces, gracias, Zoila, por esto el autoliderazgo, ¿no? Primero nos dominamos a nosotros mismos para después poder ser de influencia y de bendición hacia los demás. Y ¿sabes qué se me ocurre también agregar? Que es algo que estuviste mencionando y está bueno como experiencia también, porque realmente es un proceso que me costó vivirlo. Ponerte en paz con tu pasado, ¿no? No reclamarle al pasado. Algo más o menos por ahí fuiste. El hecho de decir, bueno, los viejos hicieron lo que pudieron, la iglesia hizo lo que pudo, el club hizo lo que pudo, el barrio hizo lo que pudo. Y no salí tan mal, ¿no? O sea, después de todo no salí tan mal. Y esa búsqueda de aprobación, que tiene que ver con heridas emocionales de la vida que se generan en la niñez o se generan durante tu crecimiento, te hacen que vivas a chorros, ¿no? O sea, a chorritos. Cuando vos estás llamado a ser una fuente, ¿no? Que continuamente, como esas fuentes de la plaza, que en el cartel sí, que diga, es agua apta para beber, ¿viste? Que generalmente dicen que no es apta para beber. Yo creo que tenemos que ponernos en paz con nuestro pasado también. Y quizás vos que estás escuchando ahora, se me ocurre decir esto, quizás esto sea una palabra, así como lo fue para mí, sea una palabra para vos, ¿no? Ponerte en paz con el pasado. El viejo hizo lo que pudo, la vieja hizo lo que pudo, era el librito que tenían, repitieron la historia de sus padres, ya está, no podemos cambiarlo eso. Lo importante es qué voy a hacer con mi vida desde hoy para mañana. Por más que tenga 62 o tus casi 40 años, Caro. Totalmente. Me gustó, totalmente. ¿Te gustó? ¿Qué voy a hacer con el resto de mi vida que empiezo a vivir desde hoy, ¿no? Porque en definitiva el calendario, el DNI dice una cosa, pero lo que uno tiene en el alma, en el corazón, en la mente es lo que realmente vale. Y los mejores años están por venir, siempre lo mejor está por venir, y el pasado ya es algo que tiene que ver con una situación que yo ya no puedo remediar, yo no puedo cambiarlo. El presente lo tengo que vivir como un regalo y el futuro es lo que yo estoy para cambiar. Así que, ¿te parece que dejemos la cosa acá? Ya así entregamos el programa y bueno, nos volvemos a encontrar seguramente el lunes que viene con la Escuela de Desarrollo Personal. No te olvides que esto queda grabado, así que si te sirvió, te interesó, volvélo a escuchar, compartilo con otros, porque tiene que ver con nuestro objetivo, el poder ayudar a crecer a las personas, agregándoles valor para que puedan ser reproductores de que ustedes hagan crecer a otras personas y le agreguen valor a otras personas. Les agradecemos el tiempo, gracias a los que participaron en el chat. Gracias, Caro, por haberme acompañado esta media hora. Y bueno, estamos viéndonos. Como siempre digo, lo mejor viene, Dios les bendice. Chao.